con ganas de más. Pero vamos a seguir nosotros con la temática y los videitos de la fecha. Tengo una buena entrevista de Pablo Muñoz Iturrieta. Alerta mamás y papás. Sixto Porras advierte del peligro tecnológico que se avecina con Pablo Muñoz Iturrieta, nuestro querido amigo Pablo, que vamos a ver esta entrevista ahora. Y en adolescentes se manifiesta por la y la adolescencia. Cuando estaba diseñando el tema me pregunté, ¿serán solo los adolescentes o seremos todos? Para hablar del tema está con nosotros el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en filosofía, además de tener una maestría en psicología filosófica y estudios de humanidades, lenguas clásicas y teología. Se dedica a investigar, a escribir y a dar conferencias en diferentes países sobre los temas de derechos de la familia, educación y luchando en contra. Después, tema importante, estamos a una semana prácticamente, sí, 8 días de las elecciones en Venezuela, tema que abordaremos mucho en estos próximos días. Las ideologías dañinas. Ha escrito varios libros, entre ellos Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. Y su último libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Pablo, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Una verdadera alegría, realmente. Pablo, yo quiero felicitarte por ser un excelente académico, un investigador, y por ayudarnos a todos a comprender lo que ocurre desde la ciencia, desde la filosofía. La verdad es que eres un tesoro para esta generación. Bueno, muchas gracias. En los últimos años hemos sido testigos de cómo las redes sociales han invadido nuestras vidas y principalmente a los adolescentes. Por ejemplo, en el año 2016 se dice que el 63% de los adolescentes estaban activos en redes sociales. Una cifra que sube vertiginosamente para el año 2022 a un 95%. Y se ha investigado preguntándole a los jóvenes si podrían vivir sin redes sociales y creo que un altísimo porcentaje ha dicho que no. ¿Cuál consideras que es la red social más peligrosa para la adolescencia? Bueno, yo creo que antes de responder cuál es la red social más peligrosa, me parece que es importante notar un poco cuáles han sido los cambios drásticos que hemos visto a nivel psicológico en adolescentes, pero también en niños y también en adultos, pero principalmente en todos los que han nacido después del año 1997. Esa es una edad clave. ¿Por qué? Porque después de 1997 surgen los celulares inteligentes, los iPads, cuando esa generación tenía entre 8 y 10 años. Y tuvo un impacto psicológico gigantesco en esa generación y en todos los que han nacido después del año 1997. 97. Hoy justo con un amigo hablábamos del decaimiento cultural, ¿no? De todo, de los famosos, de los influencers, que es una baja de la cultura en general, que hace 30 años no era lo mismo. A los personajes famosos a los cuales se seguía, se veía constantemente en televisión en aquel momento. Con las redes sociales hubo eso, que hay una sobreexposición a todo y que aquellos influencers que hoy se siguen, por lo general, no son personas cultas o personas que hagan cosas importantes, sucesos importantes, que tengan grandes estudios, sino que son tal vez chicos de 20 años que a lo mejor hicieron un buen tema y la están pegando con la música, pero con letras y canciones de reggaetón que ya sabemos que no son muy afines al igualismo y al feminismo, que después aquellos que abogan por el igualismo y el feminismo terminan escuchando esas canciones que justamente las letras son contrarias, pero bueno, hipocresía de los pobres, de los progres. Después que hay, por ejemplo, streamers que solamente hablan de estupideces, de salir de fiesta, de tomar alcohol o lo que sea, y en ese sentido lo que concluíamos en ese general que se vive hoy es que simplemente las redes sociales y la exposición a una pantalla atrofia las capacidades de aprendizaje y las capacidades cognitivas de los cerebros en general de la población, y eso hace que haya menos ideal de cada persona por crecer y por esforzarse, y también por seguir a ejemplos. Obviamente, si yo quiero ser un gran médico, voy a seguir a un gran médico en las redes sociales. Si yo quiero ser un gran pintor o un gran artista, voy a seguir a un gran artista. Si yo quiero ser un científico, voy a seguir a un gran científico. Y así con todo. Si quiero ser un gran escritor, seguiré a Pablo, a Agustín Laggio o a alguno que me guste mucho
o lo que sea, del otro lado político de la batalla cultural puede ser también, no importa que sea de un lado. Pero a lo que nos referimos es que el exceso de pantallas ha generado, y sobre todo acá en Argentina que tenemos una decadencia de educación, ha generado que no importe mucho quién está del otro lado de la pantalla, si me entretiene un rato en esas horas que estoy viendo el celular, ya es suficiente para que yo lo siga y para que yo lo consuma día a día. Y bueno, eso genera un decaimiento y una decadencia cultural gigante, gigante, que lo notamos claramente con el día a día y el pasar de los años. Y bueno, tiene que ver con esto de que, bueno, las pantallas afectan al cerebro y a la riqueza del cerebro y su cognición. ¿Y de qué manera lo vemos? Que a partir de esto del año 2010, entre el 2010 y el 2011, pero podemos poner la fecha del 2010, cuando nosotros vemos los gráficos, que yo traigo muchos gráficos en mi libro, y observamos los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, los problemas de intento de suicidio, los problemas de hospitalizaciones por autoenvenenamiento, por intento de suicidio, problemas de trastornos alimentarios, problemas de trastornos de identidad de género, explotan, pero explotan de repente. Nosotros vemos los gráficos y de repente suben, pero se disparan enormemente entre el año 2010 y el 2012. Y aquí surge un gran problema, porque en ese momento uno comienza a preguntarse qué es lo que está pasando, no solamente en los Estados Unidos, pero también en Canadá, en los países nórdicos, en Europa, en países como Argentina, como Chile, en México. Estos datos provenían de absolutamente todo el mundo. Y obviamente que eso llevó muchos años el tratar de elucidar una respuesta, porque muchos decían es la crisis del 2008, por ejemplo, la crisis financiera que ocurrió. Pero la crisis financiera impactó profundamente en los Estados Unidos, pero no tanto en otros países. Algunos decían son los tiroteos en las escuelas, pero si nos fijamos, el único país que tiene realmente un problema de tiroteos en las escuelas es Estados Unidos, y no es todo Estados Unidos. Son lugares concretos y esporádicos. No es que sea un problema que todo el tiempo aquí la gente piensa, mando a mi hijo a la escuela y va a haber un tiroteo. No, es una tragedia que pasa cada tanto y es aislada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El desempleo? Tampoco es el desempleo, porque a partir del año 2010 se comenzaron a recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis y superaron incluso en Estados Unidos y en muchos otros países, e incluso en otros países que nunca tuvieron ese problema. Pero sí hay un factor común, y el factor común en todos estos países es el empleo del uso de celulares, las redes sociales, y especialmente las redes sociales que se convierten en una aplicación que uno puede llevar las 24 horas del día en su bolsillo, en su celular. Los algoritmos. La primera red social que surge como una pura aplicación y que no había otra manera de ingresar a esa red social que no fuese una aplicación era Instagram. Instagram ahora sí tiene la posibilidad uno de ir a una laptop y entrar a Instagram desde cualquier navegador, ¿no? Pero en primer momento, cuando surge en el 2010 y después Facebook la compra en el 2012, era solamente una aplicación. Y se da un fenómeno muy interesante, que los jóvenes son muy impresionables. Los jóvenes son muy vulnerables también, especialmente en la época de la adolescencia y durante toda lo que podríamos llamar el periodo inmediatamente antes y durante la pubertad. Y se dan dos fenómenos que en la psicología se conocen como la comparación social y el contagio social. ¿Qué es la comparación social? Que cuando una chica que está pasando la pubertad, una chica, pensemos, de 12, de 13 años, de repente comienza a experimentar cambios drásticos a nivel hormonal, a nivel biológico, a nivel físico, en su propia persona, que esos cambios también le afectan el desarrollo de su cerebro y el modo de pensar, el modo de ver las cosas. Esa joven se da cuenta que ya no es la niña que era. Ya no es más. Hay un cambio tan grande que en muchos casos ella cree que se está convirtiendo en otra persona y no quiere ser otra cosa que lo que era, quiere volver atrás. Y por eso es muy común encontrarse con niñas y adolescentes que están pasando la pubertad, que tienen un gran problema de aceptación personal. Y eso es algo normal. Un gran problema de aceptarse a sí mismas como quienes son ahora. Y hay mujeres que tardan muchos años en admitir y en aceptar quiénes son. Hay mujeres que tardan muchos años en aceptar incluso su propio cuerpo, sus brazos, no le gustan cómo se ve, cómo le cambió la cadera, cómo cambió todo, absolutamente todo acerca de esa persona. Ahora bien, a una chica así, cuando entra en las redes sociales, surge un problema psicológico bastante complicado en esa edad, que es la comparación social. Cuando una chica abre Instagram, por ejemplo, o el caso de TikTok, inmediatamente va a ver imágenes de personas que en las redes sociales son muy mentirosas, las redes sociales, porque la gente en las redes sociales siempre trata de mostrar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y entonces van a ver la imagen de una persona famosa, exitosa, con mucho dinero, que lo tiene todo, que tiene una buena voz, que tiene fama. Y eso a una joven, curiosamente, le causa una sensación de inseguridad personal y de depresión. La comparación social. Claro. Ahora bien, el problema de comparación social. El segundo problema, el contagio social. ¿Qué es el contagio social? Que los adolescentes son muy vulnerables y a un adolescente es muy fácil convencerlo
de algo. Es muy fácil a un adolescente convencerlo de que el mundo se va a acabar, por ejemplo. Ujú. Y en TikTok y en Instagram está lleno de adolescentes que se la pasan hablando de un montón de temas de los cuales no tienen absolutamente ni idea. Mm. Por ejemplo, es muy común encontrarse con personajes como Greta Thunberg, por ejemplo. Greta Thunberg, y esto está comprobado, Greta Thunberg ha creado toda una generación de jóvenes ansiosos a partir del discurso que ella dio en las Naciones Unidas en el año 2018. Cuando le dijo a los políticos, ustedes nos han traicionado, el mundo se va a acabar, si no hacemos algo para el 2030 el mundo se acaba. Y muchos jóvenes que la veían, que la comenzaron a ver, que no la conocían, de repente comenzaron a tener todo un sentido de ansiedad porque el mundo se va a acabar para el 2030, lo cual es una mentira. Pero dejando de lado todo eso, con esta falsa profecía de una catástrofe inminente, se sumió a toda una generación de jóvenes en el miedo y la ansiedad. Eso es un hecho y eso está comprobado. En segundo lugar, cuando un joven en las redes sociales que padece un trastorno psicopatológico serio, ya sea por algún problema psicológico, ya sea por algún trastorno de identidad de género, comienza a contar su experiencia en las redes sociales y un joven, un adolescente la ve a esa persona, comienza a plantearse si yo tal vez no tengo ese problema. Por ejemplo, con respecto al autismo, está lleno de influencers que dan consejos en redes sociales sobre cómo darse cuenta si uno es autista. Pero eso es pseudopsiquiatría. ¿Por qué? Porque dan indicadores tan amplios que si uno se pone a mirar, somos todos autistas en cierta manera. Pero nosotros que somos adultos nos vamos a dar cuenta que esto no tiene ningún tipo de validez. Es totalmente falso lo que se plantea. Pero una chica que no tiene conocimiento de la psicología, de la psiquiatría, va a pensar que tiene un trastorno de déficit de atención, va a pensar que tiene un trastorno o relacionado al espectro autista, o que tiene un trastorno de identidad de género, que está atrapada en el cuerpo equivocado. Eso se está dando muchísimo, se está dando muchísimo. Y eso los va a llevar a tomar decisiones que va a tener consecuencias tremendas para la vida. Por ejemplo, una chica que dice, me di cuenta que tengo trastorno de déficit de atención porque lo escuché con un TikToker, esa chica va a empezar a tomar medicación. Se va a comenzar a automedicar o va a ir a un médico que la medique. La persona que comienza a ser influenciada por alguien que tiene un trastorno de identidad de género se va a contagiar socialmente y va a comenzar a tomar medidas que pueden ser mortales para esa persona, como comenzar a hormonizarse, comenzar a tomar bloqueadores. Y a mí lo que me llevó a este libro fue eso, el hecho de ver que a partir del año 2014 hay un incremento del 5.336% en chicas que caen en trastornos de identidad de género. En varones estamos hablando del 1.400%, lo cual también es altísimo, pero en chicas será peor. Entonces ahí le voy a responder la pregunta de la red social. ¿Qué red social es peor para los adolescentes? Las redes donde ellos están, que son Instagram, que son TikTok y que son Snapchat, pero por distintas razones, y no solamente esas. Instagram es una red social en el cual tiene prevalencia la imagen. Y en ese sentido, Instagram es la peor red social que existe para chicas adolescentes que están pasando por la pubertad. TikTok es una red profundamente adictiva que te puede llevar a desarrollar toda una serie de trastornos a causa de la pseudopsiquiatría que se encuentra uno ahí, en esa red social por medio de influencers. Entonces es peligrosísima. Snapchat es una red social también peligrosa porque es donde ocurre todo lo que tiene que ver con el sexting, con el compartir imágenes íntimas, con comenzar a entablar relaciones con desconocidos por ese sentimiento de soledad que han traído las redes sociales. Pero también hay que agregar algo cuarto que no tiene que ver tanto con las redes sociales, pero sí con las pantallas, que es el problema de los videojuegos y la adicción a la pornografía. Eso se da en varones. Entonces, si tuviésemos que analizar, tenemos que decir lo siguiente. Las chicas se van más a las redes sociales y es un problema gigante para ellas. Para los varones también es un problema, pero no tanto. ¿Por qué? Porque los varones en realidad, no es que los varones sean inmunes a las redes sociales, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que los varones no van tanto a las redes sociales. Los varones van ¿a dónde? A los videojuegos y la pornografía. De hecho, en los Estados Unidos, la edad de iniciación de adicciones a la pornografía es 9 años, el promedio. Wow. Y esa edad, yo estoy seguro que es la misma para México, para Argentina, para Canadá, para todos los otros países. ¿Por qué? Porque en Hispanoamérica, uno creía que son países pobres, ahí la gente no tiene celular. No, es mentira, tienen más celular y tienen más descontrol con respecto a las redes sociales. ¿Cuántas horas promedio pasa un joven en redes sociales? Mira, entre 13 y 18 años pasan, en redes sociales o en pantallas, en videojuegos o en consumo de pornografía, pasan 9 horas al día promedio. 9 horas al día, los adolescentes. No están durmiendo, no reponen fuerza, no. Pierden su capacidad de concentración. Totalmente, todos los problemas tanto neurobiológicos como psicológicos, podemos decir que se derivan de pasar tanto tiempo en las redes sociales, lo cual a la vez nos está causando daños neurobiológicos que tienen que ver con la memoria, con la atención, con la capacidad de concentración, con la capacidad de relacionarse. Por eso hay un problema de aislamiento y soledad enorme, pero también con todos los problemas que tienen que ver con cuestiones psicológicas, ansiedad, la depresión por la falta del sueño y todos los otros trastornos compulsivos que tienen que ver con la alimentación. Hay un estudio que se realizó en Italia, pero eso se ha replicado en todos lados. Pero es interesante ver cómo lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Canadá y en Argentina, también lo sufren los italianos. Por ejemplo, en cuanto al uso de TikTok,
los investigadores se dieron cuenta de que básicamente cuando un niño comienza a enfermarse psicológicamente por las redes sociales comienzan a capitalizar eso. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de tener a esa persona totalmente atrapada. Entonces ellos van a decir, por decir un ejemplo, Sixto abre una cuenta de TikTok, vamos a tratar de quebrarlo psicológicamente, porque si yo logro que Sixto caiga en depresión, que Sixto caiga en un trastorno con respecto a su propia imagen, a su autoestima, lo voy a tener todo el tiempo en las redes sociales. Y es lo que están haciendo con los niños y los jóvenes. ¿Me estás diciendo que están diseñadas para crear adicción? Totalmente. Y por ejemplo, en cuanto al algoritmo, por medio de conducta y el reconocimiento facial dentro de la plataforma, se da cuenta de que ese niño está yendo por un camino, en vez de tratar de volverlo, porque recordemos, cuando uno entra a TikTok y a Instagram, uno no elige los videos que ven en los Reels. Uno pasa el dedo y lo que viene próximo viene impuesto por el algoritmo. Entonces, el algoritmo está diseñado para generar conducta adictiva y está generada, y por lo tanto, cuando una persona comienza a manifestar signos o síntomas de un problema, en vez de tratar de sacarte de ese problema, mira, no te vamos a mostrar videos tristes, te vamos a mostrar videos contentos, no, te meten por esa espiral de videos depresivos, de videos que tienen que ver con la autoestima. Y en Italia descubrieron que hay una cantidad gigantesca de problemas de trastornos alimentarios, de bulimia y anorexia, porque TikTok los lleva en esa dirección. Wow. Hasta el punto de que los jóvenes, pero esto se da a nivel mundial, están dejando de comer, se están cuidando muchísimo en qué tipo de comida comen, no están comiendo lo suficiente, no porque se cuiden de su cuerpo, de su salud, porque no lo necesitan tampoco, sino, y no lo están haciendo para comer bien. El matrimonio ya no importa en esta ideología. Cada alternativa es están gritando. O de comunicación alimentadas en redes sociales. Totalmente. A uno le pareciera aberrante que un medio de comunicación, categoricémoslo de esa manera, estimule o alimente ideas suicidas. ¿Cómo es que ha surgido esto? Bueno, hay dos. Cuando hablamos del suicidio, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Actos que tienen un componente de auto daño, por así decir, de personas que se infligen un tipo de daño, pero que no van a conducir a la muerte. Y en muchos casos es un mecanismo de desesperación, un mecanismo de ansiedad, un mecanismo de llamar la atención. Las redes sociales han generado ese problema psicológico. De hecho, por ejemplo, ¿cómo lo sabemos? Porque si nosotros vamos a los datos de hospitalizaciones en países como Argentina, como Chile, caso de Colombia, vamos a México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, los países nórdicos, Alemania, Italia, cuando un joven viene al hospital, un menor de edad, con cualquier persona, pero los menores de edad, eso queda registrado. Y uno puede ir a buscar esos datos, que fue una de las cosas que yo hice en mi libro. ¿Y qué encontré yo en esos datos? De que a partir del año 2012 explotan los casos de hospitalización por problemas severos de depresión. Que cuando estoy hablando de problemas severos, aquí me estoy refiriendo a un joven o una chica que necesita hospitalización de al menos 2 semanas. Aquí no estamos hablando de que mi niña se siente triste y la llevo al hospital. No, estamos hablando de cosas graves. ¿Y por qué van al hospital los padres? Porque se cortan por autoenvenenamiento, por heridas autoinfligidas. Y ahí tenemos que distinguir dos cosas. Están las heridas autoinfligidas que no buscan la muerte, ¿no? Y están las que sí buscan la muerte. Y tenemos las dos situaciones. Los suicidios han explotado. ¿Pero por qué los suicidios explotan? Porque el suicidio es consecuencia de un problema psicológico anterior que es la depresión. Entonces, cuando tú sumes a una persona en un problema de depresión total, eso se va a manifestar por la irritabilidad. De hecho, hay muchos papás que no se dan cuenta que sus hijos tienen depresión. Pero no se dan cuenta porque no saben que la depresión en niños y en adolescentes se manifiesta por la irritabilidad. Pero esa irritabilidad viene con un desgano de hacer cosas, viene con un desgano de que se puede manifestar porque no pueden dormir o porque duermen mucho, la sensación de soledad. Yo recuerdo haber ido, Sixto, a una conferencia en Texas, en el sur de Texas, y una mamá vino a la conferencia y me dijo que su hija, te estoy hablando de, si mal no me equivoco, marzo del 2021. Y esa señora me contó que su hija no salía de la habitación desde que comenzó el COVID, en marzo del 2020. Que todavía estaba con el pijama, que no se bañaba, que había que llevarle la comida a la habitación, que había caído en una situación de ansiedad. La señora no me lo expresó como ansiedad, pero yo me di cuenta inmediatamente. Ahí tenemos un problema de ansiedad tremendo, por eso no quiere salir afuera, y un problema de depresión gigantesco, ¿no? Todas esas situaciones llevan al joven a creer que ese sentimiento, de desesperación y de tristeza profunda no se va a acabar más. Y por lo tanto ven a la muerte como la única salida. Yo como padre, ¿cómo puedo darme cuenta de que mis hijos están teniendo problemas ya con las redes sociales o que las redes sociales se ha convertido en algo patológico en ellos? Mira, para responder eso, yo creo que tendríamos que ver primero la regla de lo normal. Tú te das cuenta que algo está mal cuando ya
no es normal algo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que hay que dormir 8 horas al día más o menos, algunas personas necesitan más y no hay ningún problema con eso, especialmente las mujeres. Pero si ponemos que hay que dormir entre 8 y 9 horas en adultos y un niño tendría que dormir entre 11 y 12 horas, tenemos una línea. Y si el niño está durmiendo 4 horas, ahí tenemos un problema, porque lo normal sería dormir tantas horas. Con los niños tenemos que observar eso entonces. Tenemos que ver muchos factores. ¿Cómo están comiendo? Ujú. Ahí está, se me había desconectado el sonido de acá. Ahora volvió. Y entonces tenemos que ver muchos factores. ¿Cómo están comiendo? Ujú. Y si en la comida están sociabilizando, tenemos que ver el tema del sueño, cuánto está durmiendo. Tenemos que ver el tema del juego y el ejercicio físico, cuánto ejercicio físico Ujú. y juego están haciendo. Tenemos que ver el aspecto de la sociabilización, qué nivel de sociabilización tienen sus niños con otros niños y con adultos también. Mis niños, por ejemplo, son niños que pueden conversar, pueden sentarse a la mesa con un desconocido y decir, bueno, aquí tenemos a Pablo que nos visita la familia, ¿lo saluda o no lo saluda? Son todas las cosas que hay que observar. Porque nos damos cuenta, al observar un niño, en qué aspectos puede estar fallando. Hay muchas cosas que pueden ser por problemas de educación de la familia, que al niño no le enseñaron. Buenos Que al niño tips, nadie le enseñó que tiene que saludar, que tiene que ser respetuoso, que tiene que tener ciertos modales. buenos Pero datos. puede pasar que el niño también esté fallando porque las redes sociales y el mundo virtual lo están metiendo en un mundo, en una caverna, que lo están privando de desarrollarse de manera natural como ser humano. Entonces, te voy a ser sincero, Sixto. Si nosotros comenzamos a analizar la mayoría de los niños, según una regla de lo normal, nos vamos a encontrar que la mayoría de los niños tienen muchos Claro. problemas. Ujú. Muchos problemas. Tienen problemas de comprensión, tienen problemas de lectura, que no saben leer, que no están leyendo en la casa, que se la pasan demasiado tiempo en las redes sociales o en las pantallas, que no están jugando demasiado tiempo, que no están haciendo ejercicio físico, que tienen problemas sedentarios y eso de sedentarismo y eso les lleva a muchos problemas físicos, que están teniendo problemas en la escuela, con atención, con bajo desempeño académico. Y cuando digo bajo desempeño académico no me refiero a cómo le va en la escuela, porque eso también es otra gran mentira. Porque hoy en día muchas mamás me dicen, no, pero mi hijo se saca puros B más o A más. Sí, pues todas las notas están infladas. Wow. Todas las notas están infladas. ¿Qué Están infladas. significa? Inflada significa que, por ejemplo, yo soy el rector de un colegio y a mí el Mm. Estado me da dinero de acuerdo a cuántos niños se gradúen. Claro. Entonces, la política pública es todos se gradúen. Y eso pasa en todos lados. Claro. Sí. Otro problema, a los niños les va tan mal hoy en día en la escuela que la mayoría o la mitad tendría que desaprobar y no pasar el año. Wow. Y entonces, ¿qué hacen? Curvas. Claro, a esos niños Ujú. les dan un 8 o un 7. Y entonces eso hace que todos automáticamente se levanten. Y eso lo sabemos porque es muy fácil. Es muy fácil. Para los que duden. Hay exámenes estandarizados internacionales que se vienen haciendo desde hace décadas. Cuando tú ves los resultados de los años 90, a los niños que eran mediocres en los años 90, si hoy los traes a la escuela con los mismos resultados, serían los más brillantes. Entonces aquí tenemos un problema. Claro. Aquí tenemos un problema serio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que realmente plantearnos qué debería ser lo normal en un niño, lo normal en una familia, lo ideal, y tratar de apuntar a eso. Y ciertamente que si hay un factor que está siendo un obstáculo gigante para que los niños vivan una vida normal y que las familias vivan una vida normal, es el uso excesivo de las pantallas. Del televisor, del celular, De del todo. videojuego, de todo. Y debemos de comenzar nosotros los adultos Ciertamente. a dar ejemplo. Uno de los elementos que ha surgido son las comunidades virtuales. ¿Qué tal si me doy cuenta que mi hijo dice yo soy parte de una comunidad virtual, me gusta, es la forma mamá y papá nueva de socializar, yo tengo a mis amigos, pero veo que comenzó a deprimirse, a aislarse, que no sale de su habitación, que solo quiere estar conectado o comienza con ideas peligrosas? ¿Cómo le ayudo? Bueno, muy buena pregunta esa, porque hay mucha confusión al respecto. Fíjate que en el siglo XXI tenemos una verdadera epidemia de la soledad, una epidemia enorme. Y cuando surgen las redes sociales y uno mira la literatura de los años 2007, 2008, 2009, cuando surge una red social que se llama MySpace, cuando surge una red social llamada Facebook, que es la que sobrevivió, había mucha esperanza en muchos psicólogos sociales con respecto al problema de la soledad. Decían, aquí se nos va a solucionar el problema de la gente sola. ¿Por qué? Porque va a poder comenzar a comunicarse con otras personas. Y vamos a formar comunidades virtuales y vamos a tener muchos amigos. Muy bien, han pasado ya 14, 15, 16 años más o menos de todos estos estudios. ¿Y qué ha pasado? Los problemas de soledad se han profundizado. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Que en cuanto tú te sales, te retraes de la sociabilización real, cara a cara, como estamos hablando ahora, inmediatamente te comienzas a aislar. Por más que tengas después 50.000 amigos,
en Facebook, vas a ser una persona tremendamente sola. Porque el ser humano no está diseñado para relacionarse de manera virtual. Está diseñado para sociabilizar en presencia física. Por eso, por ejemplo, la mejor prueba de todo esto fueron lo que pasó en el COVID. Es la mejor prueba. Porque en el 2020 encerraron a todo el mundo se fue a la virtualidad y los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de aislamiento social explotaron por el cielo. Si la virtualidad fuese la solución, no hubiese pasado ningún problema. Entonces, lo que ocurrió en el 2020 es la mejor prueba de que la virtualidad en realidad no soluciona absolutamente ninguno de estos problemas. Facto. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como padres es desarrollar el sentido crítico. Cuando yo te escucho, uno se asusta como padre y dice, muy bien, yo voy a sentarme con mis hijos y les voy a quitar el celular. Que no creo que sea el camino. Hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a un pacto de familia. ¿Cómo desarrollo la capacidad crítica en mis hijos para que puedan observar críticamente las redes sociales y ayudarles a establecer límites? ¿Puede un adolescente establecer límites en redes sociales? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Yo voy a contar, si me permites, una historia personal mía. En mi casa, yo soy el mayor de 9 hermanos. Y en mi casa nunca jamás tuvimos pantallas. No tuvimos, en ese momento no había celulares y esas cosas, pero había televisión. Y lo común en los años 80, 90 era tener televisor y que los niños vean las películas, que vean El Chavo del Ocho, que vean, no sé, las Tortugas Ninjas cuando yo tenía como 10, 11 años. Eso era lo normal. Y todos los niños veían eso. Menos mi familia, nosotros no teníamos televisión. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Había 2 maneras de hacerlo. La manera autoritaria de decir, mis papás decidieron que en mi casa no íbamos a tener televisión por muchas razones y que eran todas acertadas. Pero sin embargo, el camino que eligieron mis papás fue el siguiente. Si bien nunca tuvimos televisión, mis papás nos sentaban y conversábamos sobre los beneficios y lo negativo de tener televisión. Y ellos decían, bueno, ustedes decidan. Pero nos iban guiando de tal manera que ellos sabían que íbamos a decir, no queremos televisor. Por ejemplo, mi mamá y mi papá decían, bueno, nosotros como familia podemos hacer tantas cosas, podemos estar en tantos deportes, poder utilizar el día para tantas cosas. Teníamos muchísimas actividades, practicábamos muchísimos deportes en mi familia, pero también pasábamos mucho tiempo leyendo. Mis padres alimentaron siempre el tema de la lectura. Por ejemplo, vivíamos en medio del campo, muy alejado de la ciudad más cercana. Vivíamos como a 4 horas de la ciudad más cercana. Y cuando íbamos a la ciudad o cuando mi mamá o mi papá tenían que ir a la ciudad por algún trámite particular, cada vez que venían nos traían un libro de regalo. Entonces era siempre la expectativa, ¿qué libro nuevo nos van a traer para leer? Porque de a poco fuimos armando una biblioteca enorme y nos pasábamos los libros entre mis hermanos, compartíamos, llegaba el libro nuevo y yo era más grande, entonces yo lo leía primero, después seguía mi hermano y así, ¿no? Ahora bien, cuando nos planteaban nuestros padres el tema de la televisión, lo planteaban de tal manera diciendo, si traemos una televisión, el único problema va a ser que ya no vamos a poder leer, que ya no vamos a poder practicar este deporte, no vamos a poder practicar aquel otro, no vamos a poder hacer aquello, porque hay que ver televisión. Y entonces todos decíamos, no quiero perder eso. Entonces, a lo que voy es esto, Sixto. Primero, a los niños hay que ofrecerle una alternativa. No puedes tú simplemente irles y decir, no vamos a tener celular. Hay que ofrecerle una alternativa. Porque si el niño dice, no, pero voy a estar metido en la casa aburrido sin hacer nada, y la tentación va a ser muy grande. La dopamina en el cerebro le va a pedir el celular. Claro. En segundo lugar, hay que hablarlo, lo que decías, hay que formar un pensamiento crítico. Muchos papás de hace 2, 3, 4 años me planteaban, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Yo cómo me siento? ¿Cómo? No tengo una herramienta. Y es una de las razones también por las cuales yo me decidí escribir ese libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro. ¿Por qué? Porque es un libro que a mí me llevó años escribirle, me leí tengo 600 artículos y libros científicos citados en ese libro, que para un papá sería imposible leerse 600 libros y artículos, pero yo tenía así el tiempo para hacerlo, me dedicaba a eso. Y básicamente, en ese libro van a encontrar las herramientas para formarse al respecto, para ver lo negativo, para ver los beneficios, para ver cómo podemos controlarlos, para tener razones para realmente rediseñar nuestra vida. Y es un libro que yo propongo ahí mismo esto, que lo lea el papá, que lo lea la mamá, que lo lean también los hijos adolescentes. Cualquiera que tenga más de 13 años, désenlo, que lo lea. Pero aparte de eso, que la mamá y el papá hablen juntos, porque el matrimonio es de 2, no es del papá o de la mamá, y que vean qué cambios, y sean sinceros, tienen que hacer en esa familia. Y empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar. Por ejemplo, sentarse en la mesa y leer una sección del libro que hable de un problema particular. Y que todos ahí, sinceramente, digan, sí, yo estoy teniendo ese problema de prestar atención, estoy teniendo problemas de concentración, estoy teniendo problemas de amistad, estoy teniendo problemas de que me estoy encerrando. Como familia, estamos comiendo y estamos todos en el celular. ¿Sabes que cuando ahora en el mediodía fui a un chipotle a comer? Y es increíble cómo uno entra a un restaurante, entra a un chipotle, entra a donde sea. Y cuando vienen papás con niños chicos, lo primero que hacen, y lo observé con un matrimonio que venía con 2 niños chiquititos, pero estoy hablando de niños de 1 y medio, una nenita que apenas caminaba y el otro niño debe haber tenido 4 máximo. Lo primero que hacen, lo sientan y el iPad así de grande, como un enorme, los 2 niños. Eso es un daño enorme lo que se está haciendo. No podemos permitir eso, porque ¿sabes qué?
Cuando estamos ahora en la conferencia que dimos aquí en Focus on the Family, una mamá me preguntó qué video jugar que tenga beneficios. Si Roblox tiene algún beneficio. Y yo le dije, el problema no es qué beneficio tenga. Porque los beneficios que pueden tener los videojuegos, si tienen algunos, son mínimos y son totalmente inservibles para la vida real. No sirven para nada esos beneficios. Por ejemplo, tener una agilidad en los dedos, porque de hecho las compañías tecnológicas dicen que es muy bueno jugar a los videojuegos, pero te da una agilidad enorme en el dedo pulgar. Y pero si uno se pone a pensar, ¿para qué sirve esa agilidad? No sirve para nada, porque no sirve ni siquiera para tocar el piano. Pero lo que voy es lo siguiente. El criterio es el siguiente. No es los beneficios que tenga pasar tanto tiempo jugando un videojuego. Es todas las cosas que te pierdes por estar tanto tiempo ahí. Claro. Voy a argumentarte como si fuese esa madre con la que hablaste. Pero hoy el mundo es de avances tecnológicos y yo quiero que mis hijos estén al día para que no se sientan fuera de este mundo. Bueno, eso es una muy buena pregunta que la trato también en el libro. Es el gran engaño. Y muchos papás, yo creo que de buena intención, por no conocer la tecnología, se engañan con esa falacia. Porque básicamente tu planteo es un planteo que lo he escuchado muchísimas veces, por eso lo puse en el libro. Cuando mis hijos vayan a la universidad, cuando vayan a trabajar en una compañía, tienen que tener mucho conocimiento de la tecnología, porque si no, van a ser niños retrasados tecnológicamente y nunca van a poder alcanzar a los otros y van a quedarse atadas en esta competencia laboral, por ejemplo. Es un planteo sincero y si fuese así, es preocupante. Pero no es así, ese no es el problema. ¿Por qué? Esto es muy curioso. Y mira que sobre esto se han hecho muchos estudios científicos. Por eso también me gusta ver los datos, saber de qué ha pasado, cuándo se hace y cuándo no se hace. Hay dos problemas aquí. Primero, la tecnología se vuelve obsoleta muy rápido. Muy rápido. Entonces, uno de los grandes problemas en las universidades y en las escuelas que enseñan tecnología, y esta es una crítica que se le han hecho a todos estos programas de educación, es que a ti te enseñan un programa que en 4, 5, 6 años o 7, cuando te recibas en la universidad, ese programa ni va a existir y no va a servir para nada. Entonces, un dato concreto. Google ha abierto su propia facultad ahora para enseñar informática. ¿Por qué? Porque, mira qué interesante esto, porque Google se ha dado cuenta que vienen todos estos ingenieros de software, que vienen estos que estudiaron aquí, vienen allá y no saben nada. No saben nada. Y tú dices, ¿pero cómo que no saben nada? No, porque lo que ellos estudiaban eran programas de los años 90, de principios del 2000, que no sirven para nada. Por ejemplo, hoy en día estudiar marketing, y perdón con todos los que estudian marketing, pero estudiar marketing en la universidad es una pérdida de tiempo total. ¿Por qué? Porque usan libros totalmente obsoletos. Hace poco yo fui a una universidad en Canadá y usan libros del año 97, Sixto, para enseñar marketing. ¿Cómo vas a enseñar con años del 97 cuando hoy en día el marketing se hace en redes sociales, con inteligencia artificial, con algoritmos? ¿Cómo vas a estudiar con libros del 97 donde no existían ni los celulares? Entonces, la tecnología avanza tan rápido que Google y muchas compañías tecnológicas se han dado cuenta de que no tiene sentido contratar a alguien que sea experto en esto y en aquello, porque lo que sabe no sirve de nada. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a empezar a formar nosotros, porque nosotros estamos en la vanguardia. Entonces, primero, el hecho de pretender que mi hijo sepa tecnología para no quedarse detrás, no tiene sentido ese planteo. Pero hay otro más importante. A ver. Al momento de usar tecnología, cuando Google, y mira que eso lo estudié muchísimo, ese tema de cuando Google, porque hay que proponer, a ver, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Cuando Google o Microsoft o las grandes compañías, va a contratar a una persona y ve su perfil y su historial, ¿qué tipo de persona buscan ellos? Esto es algo muy interesante, igual que las compañías de tecnológicas y de ingeniería alemanas, y lo vemos en todo. ¿Qué carrera? Y aquí esta va a ser una pregunta interesante, pues se la vamos a hacer a todo el público que lo piensen. Pero Sixto, ¿qué carrera crees tú que buscan ellos en sus potenciales? Sí. Por más que tengan que ser ingenieros de software y todo, pero ¿qué carrera buscan ellos que tengan todos de background, que tengan ellos de base? No sé, pero habilidades para aprender, porque los formamos en 6 meses. No importa la carrera. Muy bien, totalmente. Ellos buscan personas que hayan estudiado filosofía, que hayan estudiado humanidades, que hayan estudiado literatura. Y yo cuando vi eso dije... ¿Cuál es la diferencia entre los que estudian tecnología y otras carreras? Claro, y ahí viene el tema. Yo dije, qué locura eso. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a estudiar los beneficios de esas carreras no las otras te dan creatividad. Esas carreras son las que te hacen desarrollar, incluso desde el punto de vista neurobiológico, la imaginación. Porque solamente el que puede imaginar es el que innova. Entonces cuando Google, mira qué interesante, cuando Google, y eso muchos jóvenes me preguntan, voy a estudiar ingeniería informática. Y yo les digo, estudia filosofía primero. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a pensar primero. Y hace poco me escribió un joven que trabaja en California y me dijo, gracias, doctor Pablo, porque yo he estudiado filosofía, tomé créditos de muchas materias y cuando fui a la entrevista, inmediatamente vieron, usted estudió esto, y está leído Platón y Aristóteles y esto, venga para acá. Contratado en ingeniero de datos para Google. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo importante
al momento de desarrollar tecnología no es personas que sepan tecnología. Porque la persona puede saber, pero está estancado. A mí que me importa que sepa. Yo no quiero saber una persona que conozca ese carro particular. Yo quiero una persona que me invente uno nuevo. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, hay que trabajar en la creatividad. ¿Y cuál es la mejor? Aquí Personas viene que sepan crear. un consejo. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar la creatividad y la imaginación en un niño para la innovación? El leer. Y mientras más temprano, Mejor. y que los papás empiezan a leer con ellos. Wow. Mejor. Wow. Esa es la clave. Hmm. De hecho, acabo de terminar de leer un libro de un neurobiólogo francés que dice que los niños que comienzan a leer con sus papás desde bebé son los más exitosos. Así empieza el libro. El que comienza a leer desde bebé, cuando sus papás le comienzan, son los niños más exitosos. Y hace un caso genial del desarrollo cerebral y por qué esos niños van a ser los más exitosos. Porque son los que saben hablar, saben comunicarse, saben relacionarse, tienen más empatía, tienen más control de las emociones. El leer libros desde bebé, desde el primer, segundo trimestre, que te empiezan a leer libros y que luego comiences tú y que sigas leyendo a lo largo de la vida, te da un desarrollo neurobiológico que tú le puedes hacer un escaneo cerebral a una persona que lee, a una que no lee y lo puedes observar. El desarrollo, el modo cómo se activan las funciones cerebrales. Esto es importante porque todos tenemos que desarrollar esto desde que ellos son bebés y nosotros hacerlo con ellos. Por ejemplo, cuando escucho a Pablo, pienso en mis hijos que con sus esposas decidieron que nuestros nietos no verían pantallas. Y lo más bello que hacen es leer. Tienen hambre por leer, por aprender. Y el mayor le enseña al menor. Tenemos a un niño chiquitito cuya corteza prefrontal se llena de dopamina. Bueno, hay un próximo episodio, según parece acá. Está el avance de ese. Bueno, buena data la que tiró Pablo acá en este video, sobre todo para todos aquellos que son padres o madres. Yo todavía no tengo el placer y el gusto, en un futuro lo tendré muy en cuenta, de fomentar en sus niños el pensamiento, la creatividad y la lectura para la imaginación. Así que bueno, ténganlo en cuenta, espero que les sirvan todos estos consejos que ha dado Pablo en el video y seguramente cuando salga el próximo de esta entrevista lo estaremos viendo.